Este episodio es presentado por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Irse el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adi Cruz Pizarro. Hoy veremos algo del servicio 213 Expreso de Transantiago en la época en que tuvo buses amarillos de STP Santiago. Aclaro que nunca he podido viajar y grabar el recorrido completo, entonces obviamente veremos algunos tramos. Estas imágenes corresponden al debut de los buses nuevos de STP Santiago en este recorrido. Esto lo grabé el 2 de diciembre de 2015. Inicialmente, el bus 213 Transantiago era operado por la empresa Subus y el Ministerio de Transportes hizo el cambio de empresa operadora. Llegaron 22 buses nuevos exclusivamente para este servicio, aunque también podían ser vistos en el recorrido F25 y F25 Expreso. Yo fui a Vicente Valdés para grabar el bus en el lo vacío y justo de Yapa, de casualidad también, me tocó ver un bus argentino de la empresa Venado. No tengo idea qué estaba haciendo aquí, pero bueno, lo vimos, aparece en el video. No tuve que esperar mucho para subirme a uno de los buses. En los primeros meses de la nueva empresa, el servicio mejoró notablemente. La flota nueva y la comodidad de los asientos hizo que las personas prefirieran viajar en este bus, algo que también ocurrió conmigo. Había fiscalizadores, entonces también el público que subía sabía que tenía que pagar el pasaje, y con el tiempo eso se fue desinflando y ya hoy tiene bastante evasión, como muchos otros servicios de la ciudad. Este primer viaje fue bien corto, entre Vicente Valdés y Mirador, más que nada para documentar y mostrar este bus sin muchos pasajeros, mostrar la novedad. Yo lo usé varias veces, principalmente no era punta mañana, yo era punta tarde. Es un servicio que es bastante rápido y puede ser una gran alternativa para no viajar apretado en el metro. Fui un pasajero habitual de esta etapa, también lo fui en la época de su bus, es uno de mis recorridos favoritos y me encanta, así que feliz de poder hacer un video de este servicio. Siempre me ha gustado tomar fotos y documentar el transporte, pero en el caso del 213 Expreso, afortunadamente tengo varios videos cortos de esta etapa. Este servicio se creó como un clon de metro, es decir, un servicio de buses paralelo a las líneas de metro con paradas exclusivas en cada estación y como una alternativa de viaje para disminuir la demanda del metro. El recorrido 213 Expreso de Transantiago es un servicio que va desde Plaza Italia hasta Puente Alto. Son cerca de 22 kilómetros de viaje por avenida Vicuña Maquena y Conchitoro. Lo interesante es que el servicio tiene paradas solamente en estaciones de metro y algunas paradas adicionales, pero es mucho más rápido que el bus 210, que es el servicio principal de todo este eje, Vicuña Maquena y Conchitoro, y que tiene que parar en todos los paraderos. En rojo, la parada de Baquedano es de color rojo por la línea 1, en esa estación hay combinación con línea 5. En verde están las paradas de línea 5, estaciones de línea 5 hasta Vicente Valdés, que es combinación con línea 4. Y en azul oscuro, las estaciones de línea 4. Esto para el año 2016, después fueron sumando unas paradas más. Los 22 buses corresponden al modelo Cayo Mondego H, B2P le pongo acá, con 13,2 metros de largo, chasis Mercedes-Benz O500U, norma Euro 5, tienen patentes desde el FLXP66 al FLXP87 y los viajes de este video son en la unidad 86 y 87. Todos los buses ingresaron en diciembre de 2015, tienen capacidad para 90 pasajeros, aunque honestamente yo creo que puede haber más público dentro del bus. Por dentro el bus tiene 25 asientos y pueden ir 26 personas sentadas. Lo que ocurre es que hay un asiento doble detrás del conductor. Los asientos son de plástico, pero tienen una forma ergonómica y son bastante cómodos. Es un bus muy agradable para viajar. Por supuesto, todos estos videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos en caso de que compres más de uno. También hay envíos internacionales, todo eso se coordina por correo electrónico y también ofrezco servicios para quienes quieran autopublicar un libro. Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Ya sabes, ya puedes contar conmigo para eso.
En Vicuña Maquena, en hora punta, coinciden los buses 210, 213E y 221E. Hay episodios del bus 210 y 229 en caso de que quieran ver el trayecto completo. Son episodios buenos. Aquí yo hice una estimación teórica de los tiempos de viaje de los tres servicios, saliendo a las 18:30 horas desde el sector de Plaza Italia, Metro Baquedano. En frecuencia, el bus 210 pasa cada 6 minutos, 213E cada 7 minutos y medio y 221E cada 12 minutos. En capacidad, el bus 210 tiene mayoría de buses articulados, es el que ofrece mayor capacidad por hora. En cambio, el 213E y el 221 ocupan buses normales, ya capacidad para 90 personas, por ahí. Para el itinerario, tomé la velocidad comercial de marzo de 2019, pensando en el tiempo en que todavía funcionaban estos buses amarillos diésel, antes de la flota eléctrica. Y en el caso del 221E aparece en amarillo porque es el tiempo de viaje real en el episodio de Dando en Micro. No es una estimación, es el tiempo exacto de ese viaje documentado. Como vemos, el bus 210 es el más lento porque para en todos los paraderos. El bus 221E es lo más rápido que hay porque tiene muy pocas paradas. Y como ahorro de tiempo, el bus 213E en el viaje completo hasta Plaza de Puente Alto debería llegar unos 10 minutos antes del bus 210. Eso es una estimación teórica, a veces un poquito más, pero son tiempos bastante razonables. El bus 213E de Transantiago y también los otros buses que mencioné, el 210, el 221E, son servicios fundamentales para la ciudad. En otro video, específicamente el video donde cuento la historia de las líneas de Metro de Santiago, ahí vimos que las personas suelen moverse desde los barrios periféricos rumbo al centro y sector oriente, porque en esa zona están los polos de trabajo, universidades, institutos, entre otras cosas por trámites, ¿ya? Todo está ahí, es el centro de la ciudad, es donde hay la mayor cantidad de servicios y empleos. En la estructura de la ciudad, la avenida Vicuña Maquena, que después se llama Conchitoro, es una de las arterias principales del sector sur. Aquí están dos de las comunas más populosas de Santiago, y me refiero a La Florida y Puente Alto. Por eso hay una línea de metro en casi toda la extensión de esta avenida, por eso hay corredores de transporte público y por eso estos servicios de buses son tan importantes. Estos buses sirven a estas dos comunas que juntas agrupan a más de 900.000 personas en una metrópoli que tiene unos 6 millones de habitantes. O sea, es una brutalidad, mucha gente. De esta etapa, que sinceramente me gustó mucho, creo que era algo muy entretenido de ver. Cada bus estaba decorado de un modo distinto, tenían algunas personalizaciones, todos los buses se veían bien cuidados y también la calidad de servicio era bastante buena. En lo positivo, los primeros meses en que había fiscalizadores el servicio era muy bueno. No tanto por el hecho de que la gente pagaba, sino porque las personas subían de forma ordenada y se distribuían en el interior del bus. Como es un servicio rápido y la flota era cómoda, yo creo que todos queríamos subirnos. Y a mí me gustaba mucho. Incluso lo prefería en vez del metro. En los últimos años de esta etapa de buses amarillos, ya casi no había fiscalizadores. Y más allá de que las personas paguen o no, cuando se suben hordas de personas por la puerta trasera, y esto pasa en todos los recorridos, después es muy difícil que uno se pueda bajar del bus. Además de que te vas muy apretado y el viaje ya no es algo cómodo ni agradable. Sería bueno saber si soy el único que tiene esta percepción. Aprovecho de dejar la inquietud para que compartan su experiencia tanto positiva como negativa con este recorrido tan querido y tan entretenido de ver. De la flota, un bus curioso era la unidad FDXP82, que tenía un panel electrónico en vez de letrero de cortesía. Era una prueba piloto, algo que después fue replicado en las nuevas unidades de Red Santiago. Tengo otro viaje grabado, este es de enero de 2019, en el paradero donde inicia el recorrido 213E en Parque Forestal. Cuando uno toma el bus, en ese lugar hay una fila y ahí todos suben de manera ordenada. Es la mejor forma de poder viajar sentado y cómodo. Esto es un poco de mi viaje habitual, algo que he hecho muchas veces, en eso lo siento muy cotidiano. Y ya sentado, esto es el sector de Plaza Italia, Metro Baquedano, cruzando la Alameda. En el paradero de este lugar suele subir mucha gente, pero ya casi no quedan asientos disponibles. Por eso me gusta más esperar el bus en la otra parada donde inicia el servicio.
El bus tiene torniquete, hay cámaras de seguridad y personalmente creo que es una de las mejores flotas antes de la llegada de los nuevos buses rojos de Red. Por Avenida Vicuña Maquena nosotros tenemos el corredor de transporte público, todo el viaje es muy expedito. Estamos viendo la parada de Parque Bustamante en la intersección con Francisco Bilbao. Me alegro de haber grabado algo del viaje. Todavía tengo pendiente grabar el viaje completo, espero poder hacerlo alguna vez y compartir con un personal simpático, con pasajeros buena onda. Pese a que el viaje es largo en distancia, estos asientos son muy cómodos, por lo menos más cómodos que los asientos de los primeros buses, entonces no se siente un viaje tan largo. Me fui grabando hasta Irarrázaval más o menos, y el bus después se llenó demasiado, preferí guardar la cámara y me bajé en Mirador. Y recuerda que para poder bajarme tuve que cruzar la marea humana que había dentro del bus. Varias veces me he tenido que bajar paraderos más allá porque hay demasiada gente en la segunda puerta. Los buses diésel operaron entre diciembre de 2015 y fines de marzo de 2019. El día 1 de abril de 2019 debutaron los buses eléctricos Yutong E12LF. Habíamos dicho que eran 22 buses diésel, esta vez fueron reemplazados por 25 buses eléctricos y hoy son 27, porque hay un bus Kinlong y otro bus Fotón como material adicional. Los buses amarillos que trabajaban en el 213E siguen trabajando en el recorrido de Terminal Juanita, como el F25, F25E, F3, F10, F15, entre otros. Ocasionalmente se pueden ver en el 213E, incluso algunas veces es posible ver buses de 12 metros más antiguos, pero como algo muy puntual, no es lo habitual. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, siempre publico mis viajes, también reportajes, análisis de transporte público, entre otras cosas que me gustan. Esto es mi bitácora, así que es como compartirles un cuaderno de apuntes. Para un reportaje que hice en un diplomado, junto con un compañero, con Fernando, salió para él si vio el video, algunos de los gráficos que hicimos, los hicimos a partir del recorrido 213 Expreso. Era un reportaje sobre dónde estaban asignados los buses más nuevos de Transantiago, tanto geográficamente como también en qué recorrido estaban y por qué estaban ahí. Para el caso del 213E hicimos mediciones sobre la flota y cuántos buses estaban trabajando en simultáneo durante la tarde, usando las aplicaciones de transporte público, en particular m.ibus.cl, que te sirve para ir viendo eso con las patentes, algo que también se puede hacer en otras aplicaciones. Fue un reportaje muy entretenido de hacer, también tuvimos una muy buena calificación y fue bacán. Pude compartir con gente muy buena onda mientras hacíamos la nota y buscábamos las cuñas. Ahora sí, muchas gracias por su sintonía. Nos veremos en más videos, espero. Gracias a Dios por poder hacer todas estas cosas. Que tengan una buena semana. Bendiciones, saludos. Chau.